Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Bueno, estamos en un episodio más de nuestro podcast. Soy psicóloga y soy humana. Quien me acompaña hoy, nuestra host Camila Castellanos, y quien les habla, Tata Salcedo, la psicóloga. Cami, ¿cómo vas? Pues Tata, muy contenta y muy emocionada de que este sea nuestro segundo episodio de esta temática tan importante de relaciones humanas. Estoy, pues no sé, como a la expectativa de qué vamos a aprender hoy, qué vamos a hablar, qué información vamos a darles a todos ustedes que nos acompañan y agradecida porque estamos acá y porque ustedes nos están escuchando desde sus hogares, sus casas, sus carros. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, como todos los temas que ponemos nosotras acá. Vamos a hablar sobre entendiendo mis relaciones familiares. ¿Qué te suena ahí? Vamos a hablar de papá, de mamá, de hermanos, de cuidadores, de la tía, de la abuelita que nos Muy cría, bien. de las personas que están cerca o que se involucraron activamente en nuestra crianza y un poco retomando lo que escuchamos en el episodio anterior, vamos a hablar también sobre estas relaciones familiares como parte de los vínculos humanos, ¿no? Elegimos esta primera, relaciones familiares, pero hay más. Bueno, es importante que para este tema tengamos en cuenta que no solo vamos a hablar de qué son la familia y cuáles son los tipos de familia, pero también vamos a hablar un poquito acerca de cómo estos núcleos familiares influyen en nuestra vida, en nuestra comunicación, en nuestra manera de relacionarnos, que era un poco lo que hablábamos en el tema anterior, dejando como apertura a esto que estamos hablando pues el día de hoy y que me parece también muy interesante, ¿no? Porque creo que es algo que se habla mucho, por ejemplo, hoy en día se habla como, por ejemplo, las heridas de la infancia, que las Sí. constelaciones familiares, ¿sí? Y bueno, desde la psicología nosotros lo vemos y siempre lo hemos hablado de una manera diferente y es como estos tipos de familia también definen nuestro comportamiento, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, y también nuestros roles, porque aquí es donde aprendemos también nuestros roles a nivel familiar, ¿sí? Sí, claro que sí, Tata. Entonces creo que aquí está como todo esto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ellos definen la familia como un conjunto de personas, ¿sí? Que tienen los mismos intereses y no solo eso, que cumplen diferentes roles, como por ejemplo papá, mamá, hermano, tía, abuela, bueno, que son Sí. las familias ya muchísimo más grandes, ¿sí? Y que comparten sus vínculos que son sanguíneos o no son sanguíneos, ¿sí? Puede que sí, como puede que no. Sí. Y es importante también hablar acá, que nosotros siempre hablamos de esas familias que son familias que, como lo hablábamos anteriormente, pongámosle más o menos que unos 50 años atrás, Sí, puede que se ser. hablaba acerca de la familia más que todo y que se hablaba de que era un solo tipo de familia. Se hablaba que era una sola familia y que la familia era papá, mamá, hijos, Sí. ¿sí? Obviamente con el paso de los años esto ha evolucionado y esto ha generado obviamente algo totalmente diferente. Sí, es cierto, Tata, y además de que, ya que estás hablando de esto, quisiera un poco decir que esta definición que nos das de la Organización Mundial de la Salud es un poco una organización, es una definición actual de la realidad de las familias en la actualidad, pero existe una connotación de la familia como el núcleo básico de la sociedad, eso dice la Constitución de Colombia, ¿no? Muy bien. Pongo este ejemplo porque la familia como red básica ha sido apoyada, ha sido también destruida, ha sido también mal estructurada y pues lógicamente esto afecta las dinámicas de crianza y los entornos en los que nosotros crecemos, porque pensamos que tradicionalmente el tipo de familia es uno,
pero en realidad hemos estado inmersos durante muchísimos años y hasta siglos en una modalidad de familia totalmente distinta. Súper distinta, que es la que llaman y hablan más de la familia nuclear, ¿no? Ujú. Que es papá, mamá e hijos, ¿no? Hoy en día existen Sí, otros tipos de familia que creo que eso es bueno que la gente lo conozca, sobre todo porque no confunda. Yo pienso, Cami, que cuando a nosotros nos dicen solo hay un tipo de familia y no hay más, tú lo escuchas, no sé si lo has escuchado, yo lo he sí, sí, escuchado sí. mucho, esto viene desde la religión también, Ajá. viene muy, muy desde ahí, Arraigado. arraigado, y ellos hacen presión de que solo hay un tipo de Y familia. si tú no perteneces a ese tipo de familia, pues finalmente obviamente te vas a sentir mal. Ahí hay un tema, Tata, y es que en las tipologías de familia hay una base de que la familia tiene un origen netamente para la constancia de la reproducción o se Ujú. constituye para la reproducción. Entonces, cuando la familia no tiene un propósito reproductivo, es una familia que no existe o tradicionalmente no se considera una estructura familiar posible. Y esto va directamente, obviamente, construido por las tradiciones judio-cristianas en las que todos hemos crecido como sociedad y lógicamente pues esto nos ha afectado ampliamente en lo que nosotros hemos internalizado que es una familia, ¿no? Y está equivocado, ¿no? Aquí también hay que hablar algo importante y es normalmente cuál es la función de la familia y habla de tres necesidades. Uh -huh. De la necesidad de tener, la necesidad de la relación y la necesidad de ser, ¿sí? Estos tres tipos de necesidades, esto es según la Organización Mundial de la Salud, Sí, claro. ¿sí? Que es su función, que claramente con el paso de los años esto ha cambiado por el tema de los diversos tipos de familia y es la necesidad y la función de la familia es refiriéndose más que todo a algo material, ¿sí? Entonces tengo mi Sí, casa, tengo mi carro, algo material, ¿sí? De sí. relación, obviamente, porque aquí es donde nosotros aprendemos a socializarnos, a comunicarnos y a sentirnos queridos, a sentir el amor, y bueno, esta es una manera, Uh ¿sí? Y la -huh. necesidad de ser es porque ahí es donde nos proporcionan a nosotros identidad y autonomía y un rol dentro de la sociedad. Sí, sí es cierto y creo que desde ese punto de vista la familia, cualquier vínculo de índole familiar, está directamente relacionado con sentir que pertenecemos a algún lugar. Exactamente. Sentir puede ser que no sea un vínculo muy grande, pero es nuestra familia, es algo muy arraigado. Y en las sociedades latinas, como la nuestra, lógicamente la familia es la constitución básica de sentir que perteneces a un entorno, así no estés en la misma ciudad o en el mismo barrio. Ahora yo quiero que hablemos un poco de los tipos de familia. Sí, claro, Tati. Bueno, creo que existen creo que existen diferentes tipos de familia y acá quiero un poco explicarlos algunos de ellos. El primero pues es la familia nuclear tradicional, la que venía hablando Tata. Y pues esta no es que esté mal, ¿no? Digamos que este término de la familia nuclear tradicional es algo que nos han vendido como sociedad, pero es algo que es falso, es una Ujú. mentira en términos de que la familia tradicional colombiana o latina es monoparental. Ok. Porque históricamente hay un problema muy grande y es la ausencia presente y constante del padre en las dinámicas familiares. Todos hemos conocido amigas, familiares, amigos, personas que no tienen papá y han crecido únicamente con su mamá, que hace una figura muy valiosa de mamá-papá. Entonces, no existe la familia tradicional nuclear que nos venden en la religión o en el ambiente espiritual, ni en O el la ambiente cultura. nacional, O- ni cultural. No Ujú. es cultural ni tradicionalmente replicable. La verdad es que casi siempre han sido familias monoparentales en donde generaciones completas de mujeres han sacado adelante a sus hijos. Ujú. Y de acá quiero decir entonces que primero creo que la tradicional sería la familia monoparental, que quiere decir un padre, puede ser el papá o la mamá o la abuelita, que dirige, que cuida, que cría a los niños, a las niñas, a los infantes. El siguiente modelo sería la familia nuclear, donde hay un papá, una mamá, bueno, una figura paterna, una figura materna, hijos, bien. Y la familia nuclear habla de dos figuras, ¿no? De dos padres, no necesariamente tienen que ser dos, un hombre y una mujer, pueden ser dos mujeres o dos hombres y sus hijos.
Ahí hablamos de la familia homoparental, que es Ujú. padres del mismo género criando sus hijos, dos chicas, dos chicos o personas no binarias. Aquí puede Tam- ser con uno o más hijos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también, pero O ya iba sin para allá hijos. justamente. Y está también la familia, que es la familia que nace de una pareja, de una organización de dos personas, sin hijos. Esa también existe y hace Ujú. parte de lo que se constituye como una familia. Está la familia extendida, que es una familia también muy tradicional en Latinoamérica, y es esta familia donde vive de pronto en la misma casa o son criados la abuela, está la abuela, el abuelo, las hijas, a su vez sus hijos, y Ujú. crecen entre primos que no son hermanos, pero son criados como primos, eh, que son criados juntos, y también está el sobrinito, la sobrinita, entonces todas estas personas hacen parte de la familia extensa. La familia reintegrada o reformada son estas familias en donde yo tengo mis hijos, mi pareja tiene sus hijos aparte, nos casamos, nos unimos y somos una familia recompuesta, ¿sí? Que nace de un proceso de integrar varios miembros de otras familias que por X o Y situaciones se alejaron y pues se reorganizan. Entonces, en tipologías y modelos de familia creo que hay un montón Ujú. y cuando pensamos en esto creo que es muy importante que analicemos hasta qué punto esto puede lógicamente identificarnos a nosotros como hijos, como familiares. El último tipo de familia que me parece muy importante y es cuando de pronto no puedes o no tienes vínculos de sangre cercanos con los miembros de tu familia y te reúnes o te acercas a otros miembros de otras familias que te adoptan y constituyes una familia que no está necesariamente vinculada en vínculos sanguíneos, ¿no? Puede ser más bien un vínculo de relaciones, comparten valores, misma ética, misma moral, y lógicamente esto pues nos ayuda y nos habla de otro tipo de familia muy distinta a las tradicionales que hemos hablado y a las formas un poco de siempre en donde se han vinculado los hijos y los familiares. Quiero decir acá que es muy importante que analicemos que aunque la familia es uno de los vínculos más importantes en la vida humana, no es el vínculo más importante. ¿Sí? Los seres humanos tenemos muchas relaciones, muchos tipos de relaciones. Ya la semana pasada en el episodio anterior hablamos sobre algunos tipos de relaciones y ya en esta, que empezamos un poco con la familia, no queremos que se tome como que la familia es lo más importante. La familia es una de las relaciones más importantes que tenemos que cuidar y cultivar, pero también lo están las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, que son estos otros tipos de relaciones y muchos otros tipos de vínculos que vamos a construir a lo largo de nuestra vida. Entonces no nos confundamos, ¿no? Creo que es algo muy tradicional en la vida humana y tiene un origen muy religioso de que es que lo único que te sirve a ti es la familia y es primero, pero en realidad esta es una forma tradicional y muy negativa de hablar sobre los otros vínculos y genera dependencia. Entonces, cuando no hay unas buenas redes familiares, finalmente tendrás que morir solo porque no tienes otros lugares en donde vincular. Aquí también yo creo que muchas veces nos han metido en la cabeza que una familia es con hijos y si no tienen hijos, entonces no es una familia. Ajá. Y creo que es algo que hay que poner también en la mesa, sobre todo porque eh, pasando de generación en generación todo esto ha cambiado y claramente ha tenido un impacto en la salud mental, en los Ajá. comportamientos de las personas, en la forma de relacionarse, porque, y también yo pienso que en la vida de las personas, yo pienso, Cami, que es muy, es muy común que las personas que tengan que por estar buscando y en la búsqueda de lo que es ideal, se dan cuenta que llegan a encontrar situaciones y llegan a encontrarse con personas que no quieren tener hijos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues ocurre el fracaso, la desilusión, el desamor, ¿sí? Y muchas veces se obliga a esa persona por, obviamente, dependencia emocional, en quedarse para poder complacer a la persona con la que está al lado. Entonces, ¿cuántas veces tú estás viviendo la vida que no es tuya, sino la que te dijeron que era perfecta? Sí. Como la checklist de la vida y esto es lo que te va a hacer feliz. Porque muchas veces ocurre y las personas esto creo que y aquí estamos hablando de la importancia que ellos tienen
sobre todo la familia en la vida de nosotros, los papás, la mamá, los hermanos, los abuelos, los tíos, claramente tienen una importancia sobre todo en el tema de comportamiento, en el tema de creencias, en la manera de comunicarnos. Aquí entra algo que las personas también lo evalúan en algunos casos, y es el hecho de cómo nos definimos nosotros dentro de la sociedad, ¿sí? Ujú. ¿Qué identidad tú tienes dentro de la sociedad? Entonces, hay personas que son muy arraigadas, muy tradicionales, y hay otras personas que de pronto viven algo totalmente diferente, una vida total, una filosofía de vida totalmente diferente, y no se dan cuenta que la importancia que eso tiene dentro de nuestra vida es súper importante, y es definitiva. Bueno, y para irnos en otro tema de todo lo que estamos hablando y sobre todo de la importancia que tiene la familia en nosotros, es importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los estilos de apego. ¿Por qué? Porque eso se define dentro de nuestra familia, dentro de esos vínculos familiares que nosotros tenemos. Están el tipo de apego seguro, inseguro ansioso, inseguro evitativo y el inseguro desorganizado. Creo que esto lo han escuchado en redes sociales Un y montón. sí, y la gente ya está un poco más familiarizado. Voy a darles como un esquema corto, sustancioso, pero rápido de lo que van a hacer. Tati, sí se ha escuchado un montón, pero me parece que se ha escuchado desde el, no sé, populismo de la psicología y no en realidad desde la explicación del aprendizaje y de cómo esto influye en nuestras relaciones en el futuro. Es verdad, eso es muy cierto y sobre todo, ¿sabes algo? Que yo pienso que la gente tiene la información, pero no la sabe realmente llevar a la acción, que eso es diferente. Uno puede tener la información clara, pero que tú realmente la identifiques y la lleves a la acción, no. Entonces, cuando hablamos de un estilo de apego, son cuatro tipos de estilo de apego. Esos estilos de apego hacen que nosotros como adultos nos comportemos de cierta forma, tengamos relaciones de cierta forma, vivamos también nuestra vida de cierta forma. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando es un estilo de apego seguro, estamos hablando de una madre que siempre fue presente Ujú, ok. y es una persona que va a tener un impacto en el niño, la niña, que explora el mundo de una manera muchísimo más tranquila, se siente mucho más seguro y sin miedo, ¿sí? Le muestra el mundo de una manera mucho más amigable. Entonces, cuando la madre está presente, pues están todos digamos que los desafíos que vive el niño o la niña durante su desarrollo, que el montar bicicleta, que aprender a caminar, si esa mamá está tan presente, pues es una mamá que le va a enseñar acerca de la confianza, de cómo se vive realmente la vida y de una manera mucho más tranquila y sin miedo, que eso es importante tenerlo en cuenta. La otra parte son los inseguros ansiosos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es una madre que fue presente, pero en ocasiones, no siempre. Ujú. O sea, fue presente en ciertos momentos, pero ausente en otros, ¿sí? Y esto lleva a que tenga un impacto en el niño de una manera en que el niño explore el mundo de una manera mucho más difícil, compleja, con miedo, preocupado, no se siente seguro y es una persona que tiene poca gestión de las emociones. Entonces puede ser un niño o una niña que no hable como adulto de Ujú. cómo se siente. Que reprima todo. Exactamente, que reprima sus emociones, no está acostumbrado a tener conversaciones y que intime con otras Y es personas. sumamente independiente esta persona, ¿no? Entonces, estas personitas que desarrollaron este tipo de apego en las familias, en la infancia, pues finalmente es este hombre, esta mujer en la edad adulta que cuando hay una dificultad le huye a la confrontación y simplemente hagamos de cuenta que acá no pasó nada y por favor sigamos adelante porque el hecho de la confrontación genera un malestar emocional imposible de controlar para esta persona. Exactamente. Hablamos también del estilo de apego inseguro evitativo, ¿sí? Entonces hablamos de una madre que nunca fue presente, ¿sí? Puede ser una madre que abandonó Sí. o una madre que murió,
Ujú. ¿sí? Que no estuvo presente, esto genera un impacto en el adulto que él tiene miedo a la intimidad. Acuérdense que cuando hablamos de intimidad, hablamos de esa persona que puede intimar con otras personas, por ejemplo, hablar de cómo se siente, de hablar sobre sus fracasos, hablar sobre sus desaciertos. No sé, Cami, ¿tú qué pienses? Ser vulnerable, diría yo. La intimidad no se trata de relaciones sexuales, sino más bien de la vulnerabilidad. Podemos ser íntimos no solamente con parejas, sino con padres y amigos, hermanos. Entonces las personitas que tienen este estilo de apego, pues finalmente nunca logran abrirse plenamente. Exactamente. También es una persona que es pesimista, es inseguro o insegura y se siente solo y no querido. ¿Por qué? Porque no desarrolló durante sus primeros años este apego que es el que le muestra el mundo. Finalmente la madre es quien le muestra el mundo, quien le enseña acerca de quienes están a su alrededor, que sí, que no, que es lo bueno, que es lo malo, digámoslo así. Y para terminar, es el inseguro desorganizado. Creería que esto en los adultos son problemas ya muchísimo más graves, crea un impacto bastante complejo, llega a que las personas puedan desarrollar un trastorno de la personalidad, un trastorno también mental bastante complejo. Y esta es una madre no presente que siempre rechazó. Aquí podemos hablar de una mamá que, por ejemplo, pudo haber sido muy joven madre y le costó adaptarse a ese rol materno, o una mamá que por ejemplo nunca aceptó su embarazo porque lo tuvo en ciertas circunstancias o fue obligada a tenerlo, lo que llamamos el embarazo no deseado, ¿sí? Entonces lo que nosotras hablábamos en uno de los capítulos era que el ser mamá no es una obligación, sino es una elección. Lo importante que tiene esta decisión sobre las mujeres porque las transforma. Esto lleva a tener un impacto porque la mamá, cuando se convierte en mamá, renuncia a ser mujer de cierta parte, que es lo que le han dicho, ¿no? Entonces tú te vuelves mamá y renuncias a ser mujer, renuncias a hacer lo que tú hacías antes como tuyo, como propio individuo, ¿sí? Entonces muchas veces cuando ellas van y hacen algo de manera individual, independiente, ellas se sienten mal, se sienten culpables, eso te lo digo porque lo he escuchado en muchas mamitas que se sienten mal por irse a tomar un café con las amigas y que su hijo se quede con el papá. Sí, entonces esto es una manera de verlo, una madre que no fue presente y rechazó ese embarazo, ese bebé, va a tener un impacto en un chico que va a ser autosuficiente, destructivo y impulsivo. Ujú. Posiblemente va a tener conflictos en las relaciones en general. Va a ser una persona que fácilmente cae en el conflicto. Entonces, digamos que estos son como los estilos de apego. Me gustaría de pronto, Cami, que les diéramos un ejemplo de estos diferentes sobre todo tipos de familia. Y nosotras antes de grabar este episodio estamos hablando de enseñarles también que no hay familia buena y no hay familia mala, ¿no? Sí, sí, Tati, lo que pasa acá es que cuando somos adultos y pensamos en, lo que pasa es que mi familia fue una buena familia o mi familia fue fatal, fue pésima, fue muy mala, estamos desde una postura netamente absolutista de las relaciones humanas y la conducta humana no es blanco o negro, sino que tiene una infinidad de matices y grises en donde pues la familia a la que yo pertenezco es un grupo de personas que por primera vez está ejerciendo la paternidad, la maternidad, también es la primera vez que están criando un hijo y es difícil comprender, pues de la nada pasar de ser un hombre a ser un padre o de ser una mujer a ser una madre. Entonces, construir y constituir una familia en sí no es tan fácil. Bien, esto es como lo primero. Y por eso tenemos que pensar en, no se trata de buenas o malas familias, sino más bien aspectos positivos y negativos de las familias. Cosas que son adaptativas y cosas que no, y cosas que nos permiten o que son necesarias para mejorar y cosas que tal vez tenemos un plus, ¿no? En nuestra familia, en nuestro hogar, según el tipo de familia en el que estemos. El primer caso de un tipo de familia que creo que todos conocemos es esa familia en donde todos están involucrados en las decisiones. Es una familia muy tradicional latinoamericana, muy colombiana, en donde si la hija o el hijo consiguió pareja, todos los miembros de la familia tienen que conocerlo, dan su opinión, hacen comentarios, hay chisme, hay informaciones, todos opinan,
hay muchísimo conflicto y también son estas familias que se vuelcan todos cuando hay un accidente, cuando algo sucede. Entonces tiene unos aspectos muy positivos de fraternidad, de cercanía, de apoyo, de incondicionalidad, pero también tienen unos aspectos negativos de dependencia en donde pues se hace todo lo que todos digan y para poder tomar una decisión se involucra a cada uno de los miembros de la familia y pues esto le quita un poco el valor personal a, ¿cierto? A las decisiones que tenemos nosotros de manera individual y a nuestras propias creencias. Entendamos que aunque somos familiares y tenemos vínculos muy cercanos con los miembros de nuestras familias, no somos copias de nuestros padres ni de nuestros hermanos. No estamos unidos todos por el cordón umbilical por siempre. Somos individuos con una personalidad y una identidad totalmente independiente. Obviamente tenemos aspectos que se asemejan a los de nuestros familiares, pero somos edición limitada cada uno de nosotros y por eso es importante generar estos lazos de una coindependencia grupal. Me parece a mí que podría ser el término que usamos. También creo que debemos hablar un poco de entender y sobre todo porque esto es un podcast de salud mental y de cómo influyen estos estilos de apego, ¿no? Sí, En las claro. personas y en la manera en cómo nosotros nos relacionamos como adultos, ¿no? Digamos que influye con cómo nosotros afrontamos los conflictos, también cómo valoramos más el tiempo con nosotros mismos, con nuestra pareja, tener dificultades también de comportamiento. Ujú. Hay otras cosas que, por ejemplo, podemos tener como prioridad a nuestra pareja, personas que viven constantemente preocupadas, ¿sí? No, o sea, son el tipo de características y el impacto que más tiene en la persona adulta, ¿sí? Personas que también tienen temor, miedo al abandono, pero se les dificulta mantener esas relaciones, entonces eso es importante que también lo vean como el impacto que tiene y se sienten que no pueden confiar en nadie. ¿Qué sucede con esto de los estilos de apego y los ejemplos que estábamos compartiéndoles a ustedes sobre los tipos de familia? Digamos que entendamos el apego o esto que les estamos diciendo y informándolos sobre la familia, no es algo aislado. Lo que pasa es que cuando uno nace en una familia, a uno lo quieren de una manera. La forma en que tus papás, tus hermanos, tus primos, tus tías, tus abuelitos te quieren, ese es el estilo de apego que te dan. Y aunque parezca muy asombroso, así como nos quieren en la casa, así aprendemos nosotros a querer. Entonces, en otro ejemplo que me parece ideal, hay algo que pasa mucho y es que las personas que tienen un apego ansioso siempre buscan a las personas que tienen un apego evitativo y el evitativo, la evitativa, siempre busca a la persona que tiene un apego ansioso porque ambos en su falta de conexión emocional adecuada están buscando conectar. Bien, esta es la palabra. Todo el mundo está buscando conectar. Entonces, si yo tengo un origen familiar que me amaron y me educaron así, muy posiblemente si soy una persona evitativa, voy a buscar un hombre que sea excesivamente presente y que sea excesivamente tal vez sobrepasado en atenciones para yo sentir afecto porque tengo una evitación y una ausencia de conexión con mis emociones. Y esto viene de el lugar en el que crecí, de cómo me criaron mis papás, de si tuve un padre presente, una madre presente, o de si fui criada por mi abuela porque mis padres no estaban, o si fui criado solito, o si fui uno de tantos hijos que de pronto estuvo en abandono. Entonces, estas configuraciones de los estilos de apego que aprendemos en nuestro hogar definitivamente se van a mantener a lo largo de la vida y obviamente que los podemos cambiar a través de la psicoterapia, porque sí se puede, y de la psicoeducación, pero tenemos que primero reconocer que hay algo ahí en nuestras relaciones familiares que queremos cambiar. Y acá hay algo muy importante, Tata, que quiero compartir sobre otro caso que me parece importante en algunas familias, y es esas personas que están catalogadas como las ovejitas negras de las familias, que son todas estas personas que no cuadran, ¿no? Es la persona que es diferente, que hace cosas diferentes, que opina diferente, que se viste diferente, que siente diferente, que vive sus relaciones de manera
diferente. Tradicionalmente entendemos la oveja negra, o se entendía en las familias la oveja negra como la persona que va en contra, que no se acomoda, que no se adapta, o sea, una persona no deseada. Pero en la actualidad nosotras como psicólogas podemos decir que este personaje es crucial para la transformación transgeneracional de todos los patrones de conducta, porque esta persona es una futura madre o padre o tío o abuelo que no quiere seguir replicando patrones de conducta familiares equivocados y relaciones de familia, familiares obviamente que no son buenas para todos. Me parece que es un ejemplo muy claro y también no solo el impacto que este tipo de familias tienen, sino también, por ejemplo, ayer lo hablábamos en nuestro programa, de cómo también nosotros podemos estar creciendo en un ambiente bastante tóxico, digámoslo así, dañino o agresivo y aprendemos a relacionarnos de esa manera con las demás personas y pues obviamente damos con personas que vienen de ambientes totalmente diferentes y podemos chocar sin darnos cuenta, ¿sí? En un conflicto, en la manera de responder, en la manera de resolver, en la manera de hablar, entonces todas estas cosas son el impacto que tienen. Y bueno, este fue un episodio más sobre todo en nuestro podcast para que ustedes pudieran aprender un poco más acerca de las familias y de las relaciones y los impactos que tienen. Bueno, Tati, pues a mí me parece que del episodio anterior y de este episodio ya vamos recopilando un poquito de información y me surgen más preguntas. Supongo que a quienes nos escuchan allá en sus hogares, en sus carros, en sus trabajos, les surgen aún más preguntas sobre esto. Así que los invito a que si tienen y les surgen dudas, escriban acá en la cajita del Spotify alguna pregunta que tengan, algún tema que quisieran profundizar, que estamos acá para aportarles y para explicarles todo tipo de eh, cuestiones que los lleguen a impactar. Quiero obviamente agradecerles, espero que les guste y les haya gustado mucho este tema y que nos acompañen en el siguiente episodio. Vamos a contar, vamos a seguir hablando mucho sobre relaciones humanas y específicamente vamos a hablar un poquito sobre las amistades, ¿no? Ya hablamos sobre con la familia, ahora vamos con las amistades y pues la importancia de este tipo de vínculos. Bueno, y recuerden por último que nos pueden encontrar en cualquier red social como Tata Salcedo la psicóloga. Ahí tenemos todos nuestros espacios gratuitos y también si de pronto con esto usted se anima a entrar a terapia, recuerden que tenemos esos espacios de terapia virtual, terapia presencial en Colombia. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.